Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que escuchemos con atención y sabiduría este mensaje que nos quieres dar a través de tu palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Viaje a Macedonia y Grecia. Luego que el tumulto cesó, convocó Pablo a los discípulos, los exhortó y despidiéndose salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, exhortándolos con muchas palabras, llegó a Grecia, donde pasó 3 meses. Mas cuando ya estaba para ir a Siria, los judíos le armaron acechanzas, por lo cual tomó la resolución de regresar por Macedonia. Le acompañaban hasta Asia, Sópatro de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Tróade. Nosotros, en cambio, nos dimos a la vela desde Filipos, después de los días de los ázimos, y en 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. Pablo resucita a Eutico. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo, que había de marchar al día siguiente, les predicaba, prolongando su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, mas un joven de nombre Eutico se hallaba sentado sobre la ventana, sumergido en profundo sueño, y al fin, mientras Pablo extendía más su plática, cayó del 3er piso abajo, vencido del sueño, y fue levantado muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: No os asustéis, porque su alma está en él. Luego subió, partió el pan y comió, y después de conversar largamente hasta el amanecer, así se marchó. Ellos se llevaron vivo al joven y quedaron sobremanera consolados. En Mileto. Nosotros, adelantándonos en la nave, dimos vela a Asón, donde habíamos de recibir a Pablo. Lo había dispuesto así, queriendo irse él a pie. Cuando nos alcanzó en Asón, le recogimos y vinimos a Mitilene. Navegando de allí, nos encontramos al día siguiente enfrente de Quío. Al otro día arribamos a Samos y al siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había resuelto pasar de largo frente a Éfeso para no demorarse en Asia, pues se daba prisa para estar, si le fuere posible, en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto envió a Éfeso a llamar a los presbíteros de la iglesia. Cuando llegaron a él, les dijo: Vosotros sabéis desde el primer día que llegué a Asia, cómo me he portado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que me sobrevinieron por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada de cuanto fuera de provecho he dejado de anunciároslo y enseñároslo en público y por las casas, dando testimonio a judíos y griegos sobre la conversión a Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora, he aquí que voy a Jerusalén, encadenado por el Espíritu, sin saber lo que me ha de suceder allí, salvo que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones. Pero yo ninguna de estas cosas temo, ni estimo la vida mía como algo precioso para mí, con tal que concluya mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús.
y que dé testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Al presente, he aquí, yo sé que no veréis más mi rostro, vosotros todos entre quienes he andado predicando el reino de Dios. Por lo cual os protesto en este día que soy limpio de la sangre de todos, pues no he omitido anunciaros el designio entero de Dios. Mirad pues por vosotros mismos y por toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ha adquirido con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida vendrán sobre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar en pos de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años no he cesado ni de día ni de noche de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificar y para dar la herencia entre todos los santificados. Vosotros mismos sabéis que a mis necesidades y a las de mis compañeros han servido estas manos. En todo os di ejemplo de cómo es menester, trabajando así, sostener a los débiles, acordándose de las palabras del Señor Jesús, que dijo él mismo: más dichoso es dar que recibir. Dicho esto, se puso de rodillas e hizo oración con todos ellos. Y hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, afligidos sobre todo por aquella palabra que había dicho, de que ya no verían su rostro. Y le acompañaron hasta el barco. Capítulo 19. De Mileto a Tiro. Cuando arrancándonos de ellos nos embarcamos, navegamos derechamente rumbo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando una nave que hacía la travesía a Fenicia, subimos a su bordo y nos hicimos a la vela. Avistamos a Chipre, que dejamos a la izquierda, navegamos hacia Siria y aportamos a Tiro, porque allí la nave tenía que dejar su cargamento. Encontramos allí a los discípulos, con los cuales permanecimos 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Pasados aquellos días salimos y nos íbamos acompañándonos todos ellos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad. Allí, puestos de rodillas en la playa, hicimos oración y nos despedimos mutuamente. Nosotros subimos a la nave y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro a Jerusalén. Concluyendo nuestra navegación, llegamos de Tiro a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Partiendo al día siguiente, llegamos a Cesarea, donde entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Deteniéndonos varios días, bajó de Judea un profeta llamado Agabo, el cual viniendo a nosotros, tomó el ceñidor de Pablo, atóse los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán en Jerusalén los judíos al hombre cuyo es este ceñidor, y le entregarán entre manos de los gentiles. Cuando oímos esto, tanto nosotros como los del lugar, le suplicábamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo entonces respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues dispuesto estoy no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y no dejándose él disuadir,
nos aquietamos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Al cabo de estos días nos dispusimos para el viaje y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos iban con nosotros desde Cesarea y nos condujeron a casa de Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo en cuya casa debíamos hospedarnos. Acogida en Jerusalén. Llegados a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo juntamente con nosotros visitó a Santiago, estando presentes todos los presbíteros. Los saludó y contó una por una las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. Ellos, habiéndolo oído, glorificaban a Dios, mas le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares entre los judíos han abrazado la fe, y todos ellos son celosos de la ley. Pues bien, ellos han oído acerca de ti, que enseñas a todos los judíos de la dispersión a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni caminen según las tradiciones. ¿Qué hacer, pues? De todos modos oirán que tú has venido. Haz por tanto esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados por un voto. Tómalos y purifícate con ellos, y págales los gastos para que se hagan rasurar la cabeza. Entonces sabrán todos que no hay nada de las cosas que han oído sobre ti, sino que tú también andas en la observancia de la ley. Mas en cuanto a los gentiles que han abrazado la fe, nosotros ya hemos mandado una epístola, determinando que se abstengan de las carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Entonces Pablo, tomando a los hombres, se purificó con ellos al día siguiente y entró en el templo anunciando el vencimiento de los días de la purificación hasta que se ofreciese por cada uno de ellos la ofrenda. Tumulto del pueblo contra Pablo. Estando para cumplirse los 7 días, lo vieron los judíos de Asia en el templo. Y alborotando todo el pueblo, le echaron mano, gritando, varones de Israel, ayudadnos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y contra la ley, y contra este lugar. Y además de eso, ha introducido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, porque habían visto anteriormente con él en la ciudad a Trófimo, efesio, y se imaginaban que Pablo le había introducido en el templo. Conmovióse pues toda la ciudad y se alborotó el pueblo. Después prendieron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cuyas puertas enseguida fueron cerradas. Cuando ya trataban de matarle, llegó aviso al tribuno de la cohorte de que toda Jerusalén estaba revuelta. Tomando al instante soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. En cuanto vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de golpear a Pablo. Entonces, acercándose el tribuno, le prendió, mandó que le atasen con 2 cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. De entre la turba, unos voceaban una cosa y otros otra, mas no pudiendo él averiguar nada con certeza, a causa del tumulto, mandó conducirlo a la fortaleza. Al llegar Pablo a las gradas, los soldados hubieron de llevarlo en peso por la violencia de la turba, porque seguía la multitud del pueblo gritando, quítalo. Estando ya Pablo para ser introducido en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿me es permitido decirte una cosa? Él contestó, ¿tú sabes hablar griego? ¿No crees pues aquel egipcio? ¿No eres pues aquel egipcio que hace poco hizo un motín y llevó al desierto los 4,000 hombres de los sicarios? A lo cual dijo Pablo,
Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una no ignorada ciudad. Te ruego me permitas hablar al pueblo. Permitiéndoselo él, Pablo, puesto de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y cuando se hizo un gran silencio, les dirigió la palabra en hebreo, diciendo. Capítulo 22. Pablo se defiende ante el pueblo. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago delante de vosotros. Oyendo que les hablaba en idioma hebreo, guardaron mayor silencio. Y él prosiguió. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido conforme al rigor de la ley de nuestros padres, celoso de Dios como vosotros todos lo sois el día de hoy. Perseguía yo de muerte esta doctrina, encadenando y metiendo en las cárceles lo mismo hombres que mujeres, como también el sumo sacerdote me da testimonio y todos los ancianos, de los cuales asimismo recibí cartas para los hermanos y me encaminé a Damasco a fin de traer presos a Jerusalén a los que allí hubiese para castigarlos. Y sucedió que yendo yo de camino y acercándome a Damasco, hacia el mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió. Caí en tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron, sí, la luz, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado hacer. Mas como yo no podía ver a causa del esplendor de aquella luz, me condujeron de la mano los que estaban conmigo, y así vine a Damasco. Y un cierto Ananías, varón piadoso según la ley, de quien daban testimonio todos los judíos que allí habitaban, me visitó y poniéndose delante de mí, me dijo, hermano Saulo, mira. Y yo en aquel mismo momento le miré. Dijo entonces, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque le serás testigo ante todos los hombres de que lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y acaeció que yo, hallándome de vuelta en Jerusalén y orando en el templo, tuve un éxtasis y le vi a él que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo contesté, Señor, ellos mismos saben que yo era quien encarcelaba y azotaba de sinagoga en sinagoga a los que creían en ti. Y cuando fue derramada la sangre de tu testigo Esteban, también yo estaba presente, consintiendo y aguardando los vestidos de los que le dieron muerte. Pero él me dijo, anda, que yo te enviaré a naciones lejanas. Nuevo tumulto del pueblo contra Pablo. Hasta esta palabra le escucharon, pero luego levantaron la voz y gritaban, quita de la tierra a semejante hombre, no debe vivir. Y como ellos gritasen y arrojasen sus manos y lanzasen polvo al aire, mandó el tribuno introducirlo en la fortaleza, diciendo que le atormentasen con azotes para averiguar por qué causa gritaban así contra él. Mas cuando ya le tuvieron estirado con las correas, dijo Pablo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle juzgado? Al oír esto, el centurión fue al tribuno y se lo comunicó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Llegó entonces el tribuno y le preguntó, dime, ¿eres tú romano? Y él le contestó, sí. Replicó el tribuno,
Yo por gran suma adquirí esta ciudadanía, y yo, dijo Pablo, la tengo de nacimiento. Con esto inmediatamente se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y el mismo tribuno tuvo temor cuando supo que era romano y que él lo había encadenado. Al día siguiente, deseando saber con seguridad de qué causa era acusado por los judíos, le soltó e hizo reunir a los sumos sacerdotes y todo el sinedrio, y trayendo a Pablo lo puso delante de ellos. Capítulo 23. Pablo ante el sinedrio. Pablo entonces, teniendo fijos sus ojos en el sinedrio, dijo: Varones, hermanos, yo hasta el día de hoy me he conducido delante de Dios con toda rectitud de conciencia. En esto, el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él a que le pegasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te herirá a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme según la ley y violando la ley mandas a pegarme. Los que estaban cerca dijeron: ¿Así injurias tú al sumo sacerdote de Dios? A lo cual contestó Pablo: No sabía, hermanos, que fuese el sumo sacerdote, porque escrito está: No maldecirás al príncipe de tu pueblo. Sabiendo Pablo que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, gritó en medio del sinedrio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Soy juzgado por causa de la esperanza y la resurrección de muertos. Cuando dijo esto, se produjo un alboroto entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la multitud. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan ambas cosas, y se originó una gritería enorme. Algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron pugnando y diciendo: Nada de malo hallamos en este hombre. ¿Quién sabe si un espíritu o un ángel le ha hablado? Como se agravase el tumulto, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó que bajasen los soldados y sacándole de en medio de ellos le llevasen a la fortaleza. En la noche siguiente se puso a su lado el Señor y dijo: Ten ánimo, porque así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así has de dar testimonio también en Roma. Conjuración contra la vida de Pablo. Cuando fue de día, los judíos tramaron una conspiración y se juramentaron con anatema, diciendo que no comerían ni beberían hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron esta conjuración. Fueron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y declararon: Nos hemos anatematizado para no gustar cosa alguna hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, juntamente con el sinedrio, comunicad al tribuno que le conduzca ante vosotros, como si tuvieseis la intención de averiguar más exactamente lo tocante a él. Entre tanto, nosotros estaremos prontos para matarle antes que se acerque. Pero teniendo noticia de la emboscada, el hijo de la hermana de Pablo fue y entrando en la fortaleza dio aviso a Pablo. Llamó Pablo a uno de los centuriones y dijo: Lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Lo tomó él y lo llevó al tribuno diciendo: El preso Pablo me ha llamado y rogado que traiga ante ti a este joven que tiene algo que decirte. Entonces, tomándolo el tribuno de la mano, se retiró aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que decirme? Contestó él: Los judíos han convenido en pedirte que mañana hagas bajar a Pablo al sinedrio, como si quisiesen averiguar algo más exactamente respecto de él. Tú, pues, no les des crédito, porque están emboscados más de 40 de ellos que se han comprometido bajo maldición a no comer ni beber hasta matarle. Y ahora están prontos esperando de ti una respuesta afirmativa.
Con esto, el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has dado aviso de esto. Pablo es llevado a Cesarea. Llamando entonces el tribuno a 2 de los centuriones, dio orden: tened listos desde la 3:00 hora de la noche 200 soldados para marchar hasta Cesarea, 60 jinetes y 200 lanceros. Y preparad también cabalgadura para que, poniendo a Pablo encima, lo lleven salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta del tenor siguiente: Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix, salud. Este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, cuando yo sobrevine con la tropa y lo arranqué, teniendo entendido que era romano. Queriendo conocer el crimen de que le acusaban, le conduje ante el Sinedrio de ellos, donde hallé que era acusado respecto de cuestiones de su ley, pero que no había cometido delito merecedor de muerte o de prisión. Mas como se me diera aviso de que existía un complot contra él, en el acto le envié a ti, intimando asimismo a los acusadores que expongan ante ti lo que tengan en contra de él. Pásalo bien. Así pues, los soldados, según la orden que se les había dado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipátrida. Al día siguiente se volvieron a la fortaleza, dejando a los jinetes para que le acompañasen, los cuales, entrados en Cesarea, entregaron la carta al gobernador, presentando también a Pablo delante de él. Este, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y cuando supo que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando hayan llegado también tus acusadores. Y le mandó custodiar en el pretorio de Herodes. Capítulo 24. Ante el gobernador Félix. Al cabo de 5 días bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un cierto Tértulo, orador, los cuales comparecieron ante el gobernador como acusadores de Pablo. Citado este, comenzó Tértulo la acusación diciendo: que por medio de ti gozamos de una paz profunda y que por tu providencia se han hecho reformas en bien de este pueblo. Lo reconocemos, oh excelentísimo Félix, con suma gratitud en todo tiempo y en todo lugar. Mas para no molestarte demasiado, ruégote que nos escuches brevemente según tu benignidad, porque hemos hallado que este hombre es una peste y causa de tumultos para todos los judíos del orbe, y que es jefe de la secta de los nazarenos. Tentó también de profanar el templo, mas nos apoderamos de él, y quisimos juzgarle según nuestra ley, pero sobrevino el tribuno Lisias y con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a los acusadores que se dirigiesen a ti. Tú mismo podrás interrogarle y cerciorarte sobre todas las cosas que nosotros le acusamos. Los judíos, por su parte, se adhirieron, afirmando ser así las cosas. Pablo, habiendo recibido señal del gobernador para que hablase, contestó: sabiendo que de muchos años atrás eres tú juez de esta nación, comprendo con plena confianza mi defensa. Emprendo con plena confianza mi defensa. Puedes averiguar que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo me hallaron disputando con nadie o alborotando al pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Tampoco pueden ellos darte pruebas de las cosas de que ahora me acusan. Te confieso sí esto, que según la doctrina que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de nuestros padres, prestando fe a todo el que es conforme a la ley y a todo lo que está escrito en los profetas, teniendo en Dios una esperanza que, como ellos mismos la aguardan, habrá resurrección de justos e injustos. Por esto, yo mismo me ejercito para tener en todo tiempo una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Después de varios años vine a traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas,
En esta ocasión me hallaron purificado en el templo, no con tropel de gente, ni con bullicio. Algunos judíos de Asia, los cuales deberían estar presentes delante de ti para acusar si algo tuviesen contra mí. O digan estos aquí presentes, ¿qué delito hallaron cuando estaba yo ante el Sinedrio? Como no sea esta sola palabra que dije en alta voz, estando en medio de ellos, por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Mas Félix, que bien sabía lo que se refiere a esta doctrina, los aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Lisias, fallaré vuestra causa. Ordenó al centurión que Pablo fuese guardado, que le tratase con indulgencia y que no impidiese a ninguno de los suyos asistirle. Félix conversa con Pablo sobre la fe. Pasados algunos días, vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le escuchó acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo habló de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, Félix, sobrecogido de temor, dijo: Por ahora retírate, cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también recibir dinero de Pablo, por lo cual lo llamaba más a menudo para conversar con él. Cumplidos 2 años, Félix tuvo por sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó a Pablo en prisión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en esta lectura. Los espero en la próxima oportunidad para seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias.